Para los que no conocen Experimental, somos 10 personas trabajando desde acá de Buenos Aires en hacer blockchain games. La idea es que el panorama de la industria de blockchain gaming hoy está bastante... está resumido en 2 o 3 juegos generales, no hay una industria grande. La idea, lo que nos planteamos nosotros es hacer juegos de blockchain que realmente sean divertidos, que sean entretenidos y que parezcan juegos, no que sean coleccionables o que sean gambling, casino. Esto es un poco para que ustedes tengan una idea de lo que es la industria de hoy. Primera columna es Ethereum, todo lo que está desarrollado sobre Ethereum. Bitcoin. Los 3 proyectos de los que vamos a hablar estamos sobre Ethereum hoy y como ven es como un poco lo más serio y lo que más desarrollado está en la industria. ¿Todo el mundo sabe lo que es Ethereum? O levante la mano el que sepa Ethereum. ¿Saben lo que es todos? Ok. La inventó este pibe que todos lo conocemos, Vitalik Buterin. Un poco esto es para darles una intro de por qué nos metimos nosotros en gaming y por qué se metieron muchos de los developers en gaming. Lo que dijo Vitalik de por qué creó Ethereum. Básicamente estaba jugando al WoW y le nerfearon un personaje o algo por el estilo. Venía jugando tipo 3 años sin parar a ese juego y se volvió loco cuando le pasó esto y dijo, no puede ser que dependamos de una entidad centralizada para algo que le dedicamos tanto tiempo como el gaming, tiempo, dinero, inversión en general. Básicamente lo que dijo es, ok, está buenísima la tecnología del Bitcoin, ¿qué pasa si podemos poner una capa programática sobre eso? Ahí nace Ethereum, o sea que nace con una mentalidad bastante enfocada al gaming. Esto también es un poco por qué nos metimos nosotros a nivel business. Los chicos, digamos, el equipo está súper apasionado por la tecnología en sí, yo soy más una persona de negocios y cuando vimos el mercado es un poco la unión de estos 2 mercados. Blockchain, que ya todos los conocemos, las cryptocurrencies, el market cap, que bueno, va fluctuando digamos, día a día, pero es un market cap grande y el del gaming, que también es algo que no para de subir, entonces es como una industria súper interesante. Y esto son los 4 principales beneficios, o lo que yo considero que son los 4 principales beneficios del blockchain gaming, que vienen un poco a revolucionar lo que es la industria del gaming. Primero, que realmente podemos tener ownership sobre los activos que compramos. O sea, vos te compras un skin, te compras un arma, te compras cualquier cosa dentro de un ecosistema de juegos y eso que compraste es realmente tuyo. Digamos, es algo que es tuyo y que lo podés vender, lo podés regalar, lo podés, digamos, cashoutear para hacer lo que quieras e ir a gastar la plata en otra cosa. Liquidity básicamente es un sistema líquido. Vos podés, digamos, como este nuevo sistema, la idea es que se dice que es play to earn. Realmente podés ganar dinero jugando, digamos, con tu experiencia de juego. Y uno de los temas más interesantes también es la interoperabilidad entre juegos. Cuando el sistema está completamente descentralizado y open source y demás, desarrolladores que no tienen nada que ver con las personas que desarrollaron el juego pueden hacer side quests o pueden hacer juegos nuevos utilizando ciertas propiedades o activos de ese juego anterior. Entonces como que podés beneficiarte de una comunidad de juegos que ya exista o de un juego que ya existe. Y después, long lasting assets, como activos, en realidad le dicen que son activos que duran para siempre. La realidad es que el para siempre es entre comillas porque depende mucho de la vida de la blockchain en sí, pero mínimamente sabés que van a durar más de lo que dura un ecosistema cerrado. Hay una idea que es esta, que es la que nosotros planteamos siempre, más que nada a inversores y a gente que nos pregunta por qué están haciendo esto, es realmente la posibilidad de que la gente como que viva de jugar. Hay gente que muchos de ustedes probablemente dediquen muchas horas a jugar. La idea es que puedan tener un ingreso por eso. Obviamente que todo sea skill-based, o sea que sea en base a sus aptitudes y no una cosa random y aleatoria. Entonces este es un poco el nuevo concepto y básicamente lo que estamos diciendo es las pseudocurrencies en juegos están hace años, hace 15 años o no sé cuánto. La idea es que lo único que estamos haciendo es tokenizarlo, meterlo en cripto para que tenga un valor real. Un poco el crecimiento de la industria de dApps y específicamente de D-Games, digamos, de juegos descentralizados en el último tiempo. Ahí vemos desde el 2015, creo que es eso, hasta hoy cómo fue creciendo, digamos, cómo fue evolucionando el desarrollo de dApps, de Decentralized dApps, que claramente ven que hay un pico muy importante este año. Y después vemos que lo que más busca la gente son games, o sea, de todo lo que puede hacer una persona con dApps, que hablamos de financieras, de cosas de ley, hay 80.000 aplicaciones, lo que más busca el público son juegos. Todos escucharon hablar de CryptoKitties, o más o menos en general. CryptoKitties es un juego que lanzaron unos canadienses, que también son parte de nuestra comunidad de amigos y de inversores. Básicamente son gatitos literalmente digitalizados, como fotos de gatitos, que lo único que te permite es comprarlo, bridearlos, o sea, tener un gatito nuevo y volver a venderlos. Se generó un sistema especulativo grande
en el cual terminaron facturando creo que 50 millones de dólares de gatitos, de los cuales como el 50% fue profit o sí, digamos revenue para ellos, más allá de lo que facturaron. El tema es, dentro del ecosistema de blockchain gaming hoy hay muy pocas cosas y la mayoría son así de simples, son coleccionables, nada más. Entonces la idea es evolucionar un poco más, como que el mercado ya está listo para este tipo de cosas, estamos viendo hasta dónde se puede llegar, como hasta dónde se puede empujar el límite del desarrollo. Un poco lo que vimos cuando empezamos Experimenta y que ya tiene como hace tiene un año de existencia. Esto va de simple a complejo y descentralizado a descentralizado. Los juegos que están en la esquina izquierda de arriba, todo el mundo los conoce, son los más famosos, digamos, centralizados. Los simples también. Y después acá en descentralizado y simple hay un par que más que nada es coleccionables y algunas cosas como de nuevo súper simples y básicas. Nosotros vimos que hay un espacio que no está cubierto y que lo vienen a cubrir todas las empresas que aparecen hoy. Todo esto es fuera de lo que es casino y gambling y cosas que tengan que ver con el azar. Todos estos juegos, la idea es que sean determinísticos y bueno, digamos realmente juegos. Este es nuestro juego, que es el que vamos a lanzar en diciembre o enero, que ya digamos hay un prototipo que se está probando en la testnet, que algunos de ustedes ya lo probaron. Se llama Crypto Wars, es un juego de estrategia. Creas un pueblo, un poblado, creas tus buildings y todo tu sistema como del village. Empezás a crearte un ejército y podés ir a atacar a tus oponentes. La idea es que es un juego completamente determinístico, por lo que realmente si ganás o perdés depende de tu estrategia, y si haces dinero o perdés dinero también depende de tu estrategia, no hay azar. El que nos quiera seguir para enterarse del juego nos puede seguir ahí en ese handle, se va a enterar cuando salga la beta pública para probarlo y todo lo demás está ahí.